50 consejos para ahorrar dinero. Escrito por Giovanni Richters. Narrado por Lisandro Romero. Descargo de responsabilidad importante. Este libro se presenta únicamente con fines educativos y de entretenimiento. El autor no lo ofrece como asesoramiento legal, contable, financiero, de inversiones u otros servicios profesionales. El contenido de este libro es la única expresión y opinión de su autor. No es una recomendación de compra o venta de acciones o valores de ninguna de las compañías o inversiones aquí discutidas. El autor no puede garantizar la exactitud de la información aquí contenida. El autor no se hace responsable de ningún daño físico, psicológico, emocional, financiero o comercial, incluyendo, pero no limitando a, daños especiales, incidentales, consecuentes o de otro tipo. Es responsable de sus propias elecciones, acciones y resultados. Por favor, consulte con un profesional competente en materia de impuestos o inversiones para obtener asesoramiento sobre inversiones e impuestos. Introducción. Nos sumergiremos profundamente en diferentes métodos que puedes usar y que te ayudarán a ahorrar dinero. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué es tan importante para ti saber cómo ahorrar dinero? ¿Por qué no podemos gastar todo el dinero y los ingresos que generamos con nuestro trabajo duro ahora sin pensar en el mañana? Sé que tienes muchas preguntas y no puedo esperar a darte todas las respuestas. Pero antes de que lleguemos a las respuestas, quiero que sepas que el mundo financiero es volátil. Como tal, cualquiera que desee sobrevivir a la volatilidad que viene con él, debe estar armado con las herramientas de conocimiento adecuadas. Salvar y preservar es una parte de nuestra cultura y de nuestras vidas que podemos rastrear hasta la antigüedad. Incluso los libros sagrados hablan de ahorro, porque donde quiera que haya recursos o medios para adquirirlos, hay que pensar en preservar alguno de ellos. Este libro ofrece maneras de prepararse para el futuro, porque cuando se ahorra no se invierte en el ahora sino en el mañana. Descubrirás los secretos para mantener la salud financiera. Quiero que tomes un vaso de tu bebida favorita, saltes en ese sofá caliente y muy suave y continúes escuchando con emoción, porque no solo aprenderás mucho, sino que también te entretendrás en el camino. Solo una cosa más antes de continuar. Este libro no es solo sobre mí escribiendo y tú leyendo. La palabra clave aquí es consejos o pasos. Así que en algún momento tendrás que alejarte del sofá y aplicar los pasos a los que estás expuesto aquí. Una cosa es tener soluciones y otra muy distinta es poner en práctica lo que se ha aprendido. Capítulo 1. El concepto de ahorro y gasto. Ahorrar simplemente significa dejar algo para un uso futuro. En lo que respecta al dinero, ahorrar significa guardar parte de tus ingresos para asegurar tu futuro. Gastar es lo opuesto a ahorrar. Aquí no piensas en el futuro, y el dinero que tienes se gasta tan rápido como entra en tu cuenta bancaria. Debemos tener un firme control de ambos conceptos antes de reducirlo a uno solo, porque a menudo se utilizan simultáneamente. Si no estás ahorrando, estás gastando, y si no estás gastando, entonces estás ahorrando. Sé que esto no es física cuántica, pero quédate conmigo y dale chance a esta información. Quiero asegurarte que gastar no es una actividad que está mal. Sin embargo, hay una escala de preferencias. Hay algo que deberías tomarte más en serio que el gasto, y es ahorrar para el futuro. A medida que gastas, también tienes que darte cuenta de que necesitas ahorrar, porque el mañana está garantizado. Piénsalo de esta manera. Si gastas todo el dinero que tienes hoy y no te queda nada, ¿cómo sobrevivirías? Si te quitan todo lo que tienes ahora, ¿todavía estarás bien? Debes tener el control de tus finanzas, sin importar lo que sientas que quieres hacer con ellas. El control es crítico porque cuando pierdes el control de cómo manejas tu dinero, finalmente pierdes el control de tu vida. Para que ahorres de forma efectiva necesitas gastar sabiamente. Esta es la razón por la que ambos términos van de la mano. Algunas personas dan excusas para su incapacidad de ahorrar. Dicen que es porque gastan todo su dinero antes de poder conservarlo. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Guarda primero antes de gastarlo. Tengan en cuenta que siempre habrá cosas en las que gastar el dinero: facturas, vivienda, comida, ropa, educación, servicios esenciales, etc.
Incluso con una mentalidad de ahorro seguirás gastando dinero para que no sea algo que desaparezca pronto. Sin embargo, necesitas saber cómo manejar tus finanzas de manera que puedas ahorrar, incluso con la inmensa cantidad de oportunidades para gastar que se te presenten. Ya he establecido el hecho de que los gastos son inevitables, pero necesito volver a recalcar el punto de que no se puede disfrutar de un futuro de independencia financiera si no se ahorra. En el momento en que aceptes el mensaje de ahorro y lo practiques consistentemente, notarás que habrá un progreso significativo en tus finanzas. Si has estado gastando mucho y no has ahorrado, puede que te lleve un tiempo hacer ajustes con tus finanzas, pero si eres resistente y proactivo, los pasos que encontrarás aquí te serán de gran ayuda. Capítulo 2. La importancia de ahorrar. 1. Te ayuda a vivir una vida mejor. Con los ahorros se puede vivir una vida mejor ahora mismo, así que mucha gente no puede ir de vacaciones o incluso visitar a su familia en otra ciudad por falta de ahorros. Esta no debería ser tu historia. Puedes vivir una vida mejor si empiezas el proceso de ahorrar ahora. 2. Te prepara para la jubilación. No hay otro momento adecuado para la planificación de la jubilación que ahora mismo. Si esperas hasta los 50 años para empezar a ahorrar, tendrás que ahorrar mucho más dinero que si empezaras a ahorrar ahora. Tampoco te aconsejo que esperes a que el gobierno te ayude. Empieza a ahorrar mientras trabajas hoy. Empieza a ahorrar un poco de dinero para que puedas jubilarte bien mañana y disfrutar de los frutos de tu trabajo. 3. Se convierte en un fondo de emergencia. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, y las emergencias pueden hacer surgir varios dolores de cabeza. Si has estado ahorrando, no te será difícil manejar las emergencias. Si tienes que hacer algo inmediatamente y requiere dinero, podrás manejarlo porque tienes los ahorros que puedes aprovechar. 4. Crea una posibilidad de invertir. Escucho a mucha gente quejarse de que no invierten porque no tienen los fondos necesarios. Esta es una de las razones más importantes para ahorrar. Debes tener el dinero reservado para invertir cuando se presenta la oportunidad. 5. Te da poder. Si le preguntas a alguien que es un ahorrador constante, te dirá que se siente capacitado cada vez porque sabe que pase lo que pase podrá cuidarse a sí mismo. La sensación de poder que le darán sus ahorros nunca desaparece. También estarás en posición de ser más caritativo si así lo deseas. 6. Te ayuda a planificar. Serás mejor planificador cuando seas bueno ahorrando. Si estás en la universidad, ser frugal y un buen ahorrador puede no parecer atractivo, pero te estás preparando para un futuro financiero exitoso. Si estás esperando un bebé, ahorrar y apartar dinero ahora será una de sus grandes prioridades. Ser un ahorrador constante también te ayuda a eliminar las excusas. Si quieres tomarte unas vacaciones muy necesarias, puedes planearlas si has ahorrado algo de dinero. 7. Te hace responsable. Cuando alguien no ahorra lo suficiente, tiende a abusar de los privilegios que tiene con el dinero que está a su alcance. Así que a veces gastan en exceso, especialmente en cosas que no son importantes. Es demasiado conveniente comprar algo con la tarjeta de crédito y solo hacer los pagos mínimos del saldo. Sin embargo, una de las cosas importantes de ahorrar dinero es el hecho de que serás lo suficientemente responsable como para gastarlo en cosas que necesitas y guardar algo para las cosas que quieres. 8. Ayuda en tiempos de crisis. Nadie planea lo inesperado, pero si ahorras, podrás recuperarte. En caso de accidente de auto, pérdida de trabajo o enfermedad terminal, podrás manejar la situación porque tienes dinero ahorrado. Aunque tengas seguro médico y necesites operarte, tener dinero ahorrado te ayudará a superar esta desafortunada situación. 9. Puedes correr riesgos. Sea audaz en la vida y toma riesgos calculados que te lleven a logros significativos en tu futuro con tus ahorros. Hay momentos en tu vida en los que sabes que todo lo que necesitas es dar el siguiente paso, pero si te retrasas por falta de dinero, serás infeliz contigo mismo. Ahorra ahora y luego arriesga. Las importantes razones para ahorrar dinero que tienes en este capítulo deberían ser suficiente motivación para que empieces a pensar en ello. Inspírate para vivir tu sueño y no te detengas por falta de dinero.
No seas la persona que siempre está pidiendo ayuda a los miembros de la familia o a los amigos, sino la que puede ser lo suficientemente caritativa como para cambiar la vida de alguien. Encontrarás los 50 mejores consejos para ahorrar en el próximo capítulo, así que date prisa y empecemos. Capítulo 3. Los 50 mejores consejos para ahorrar dinero. 1. Tener un plan de ahorros. El primer paso que tienes que dar es desarrollar un plan de ahorro. Sin un plan será difícil ahorrar dinero cuando estés tentado de gastar todo el tiempo. Así que redacta un plan indicando cuánto estás dispuesto a ahorrar de lo que ganas y cuánto estás dispuesto a gastar también. Puedes empezar con poco dinero, incluso guardando un par de dólares, pero intenta aumentar gradualmente la cantidad de tus ahorros. Un buen objetivo de ahorro es tener ahorrados 3 meses de tu salario. Una vez que alcances esta meta, empújala a 6 meses. Esta cantidad de ahorro te ayudará cuando surjan problemas inesperados, como problemas con el coche o facturas médicas. 2. Cupones. Cupones y más cupones. Los cupones pueden ahorrarte mucho dinero si los usas a menudo. Siempre los vemos, pero nunca nos tomamos el tiempo de usarlos. Ten en cuenta que todas esas pequeñas cantidades que se ahorran al usar los cupones se suman. También es una buena idea buscar cupones en línea. Ni siquiera tienes que imprimir algunos. Solo tienes que mostrar el código de barras o el cupón en el registro para ser escaneado. 3. Tener un límite de gasto. Tienes que establecer claramente tus límites de gasto por escrito. Esto es crucial si vas a ser un ahorrador constante. No deberías gastar todas las finanzas que tienes. Tener un límite de gasto te hará responsable y te dará una estructura en tu vida. Un límite de gastos le deja claro que nunca va a ir más allá de un punto en particular, añadiendo así un nivel de disciplina a lo que haces. 4. Almorzar en casa. Muchas veces la gente gasta dinero comprando Starbucks y comprando el almuerzo durante sus descansos de trabajo. El consumo de comida de los restaurantes constituye una gran parte del dinero que se gasta mensualmente. Solución: toma el almuerzo de la casa, empaca tu almuerzo y ahorra el dinero que habrías gastado en el restaurante. Conservarás más dinero del que pensabas si haces esto regularmente. 5. Tomar agua. Oh, sí, el agua es una alternativa más barata en vez de comprar diferentes bebidas azucaradas no saludables y cerveza, que no aportan nada significativo a su salud. Al adherirte al agua logras 2 cosas: un estilo de vida más saludable y más dinero para ahorrar de lo que habrías gastado en bebidas. El agua es una necesidad para tu cuerpo, así que disfrútala todos los días y ahorra. 6. Cortar los gastos innecesarios. Si se mira críticamente en lo que se gasta, se observará que hay muchos gastos innecesarios de los que se puede prescindir. Deshazte de esos gastos si quieres ahorrar. Algunas cosas no son necesidades, son simplemente deseos, y lo que más importa son tus necesidades, no tus deseos. 7. Guardar automáticamente. Si te resulta muy difícil ir al banco a hacer depósitos, puedes configurar tus ahorros para que sean automatizados. Tienes que ponerte en contacto con tu banco, que te ayudará a vincular tu cuenta corriente con tu cuenta de ahorros, de manera que en cuanto se deposite el dinero en tu cuenta corriente, se transfiera una cierta cantidad a tu cuenta de ahorros. Esto te resultará mucho más conveniente. También puedes descargar la aplicación de tu banco en tu teléfono móvil y gestionar tus finanzas con un solo clic, pasar la mano. 8. Empezar temprano. Si estás planeando ir por delante en lo que respecta a los ahorros, tienes que empezar lo suficientemente pronto. Así que haz tus planes ahora y comienza el proceso hoy. Si empiezas temprano, podrás acumular suficiente dinero. Así que comienza temprano, empezando ahora. 9. Audita tus gastos. ¿En qué te gastas el dinero? Los lugares y las cosas en las que más se gasta deben ser auditados, así que incluso cuando se ahorra, se examinan las cosas en las que se gasta el dinero para descubrir en qué se debe cortar, lo que ayuda a aumentar los ahorros. Es común gastar dinero en las cosas equivocadas, incluso si mantienes un ojo en tus gastos. Simplemente no te castigues por ello. Aprende de tus errores. 10. Borra tus deudas. Si vas a ahorrar de manera efectiva, entonces necesitas deshacerte de tu deuda. De lo contrario, te arrastrarán hacia abajo. Puedes hacer ambas cosas. Mientras ahorras, también puedes tratar de limpiar tus deudas.
Si permites que tus deudas se acumulen, afectarán a tu compromiso con el ahorro. Comienza analizando tus deudas, haz una lista de ellas y luego crea un plan para asegurarte de que pagas tus deudas y te quedan algunos fondos para ahorrar. 11. Establecer metas de ahorro. Los objetivos son como mapas de carreteras que nos muestran el camino a nuestro destino y lo que tenemos que saber para llegar allí. Adjunta una meta a tus ahorros para que puedas tener un sentido de dirección. ¿Para qué estás ahorrando? ¿Es para tu salud, un coche o una casa nuevos? Tus objetivos deben ser precisos, claros y tener una fecha límite. 12. Haz tus propios regalos. No tienes que gastar dinero en comprar regalos de tiendas de regalos extravagantes cuando puedes hacer tus regalos. Crea un jardín frente a tu casa y planta flores. Regala flores frescas y galletas caseras si te gusta hornear. Cualquier persona a la que se las des apreciará el esfuerzo. Podrás aprender nuevas habilidades, ahorrar dinero y poner una sonrisa en la cara de alguien. 13. Cortar los gastos irrelevantes. ¿Qué haces con 2 coches extra cuando solo conduces uno? ¿Tienes una cuenta de Netflix pero nunca la usas? Son gastos innecesarios. Son fugas en tu plan de ahorro y pronto la fuga hundirá todo el barco. 14. Ponga la comida preparada a un lado. La comida rápida no es para ti si estás ahorrando. Hay formas más divertidas y saludables de comer que no te costarían tanto. A veces el ahorro se trata de hacer sacrificios, y este es un sacrificio que te llevará un paso más cerca del futuro que imaginas para ti mismo. 15. Siempre comprueba los precios. Si sales de compras, no compres en la primera tienda que visites. Siempre debes comprobar los precios, porque puedes ahorrar algo de dinero haciendo algunas comparaciones de precios. No importa cuán pequeña sea esta cantidad, puede tener un impacto en su cuenta de ahorros. Ser una persona que ahorra significa que tienes que ser frugal a veces. Compara los precios en línea para ver dónde puedes obtener la mejor oferta. 16. Obtener tarjetas de crédito de tus cuentas en línea. Si tu número de tarjeta de crédito está adjunto a tu cuenta en línea, aumentarás tus posibilidades de comprar al azar y pagar por cosas que no necesitas. Asegúrate de que tu número de tarjeta de crédito no esté vinculado a ninguna cuenta en línea, de modo que puedas tomar buenas decisiones antes de comprar algo, lo que te ayudará a ahorrar dinero. La disciplina es una virtud que toda persona que ahorra debe exhibir. 17. Apégate a las necesidades y no a los deseos. Lo mencioné en otro paso, pero quiero volver a explicarlo porque es muy importante. Tus deseos son tus caprichos y anhelos. Por ejemplo, quieres un jet privado porque la idea es atractiva. Sin embargo, tus necesidades son las cosas que son importantes para ti y sin las cuales no puede vivir, cosas como un techo o incluso el transporte. Apégate a las necesidades y no a los deseos. 18. Tener una cuenta de ahorros separada. Tu cuenta corriente no debería ser tu cuenta de ahorros. Debes tener otra cuenta estrictamente de ahorros, para que no te metas en ella a voluntad. Además, debe ser una cuenta que no se utilice para pagos en línea, porque te será más fácil utilizar tus ahorros cuando esté vinculada a una cuenta en línea. 19. Cancelar las suscripciones innecesarias. Hay algunas suscripciones que ya no usas y otras que ni siquiera lees o ves, así que ¿por qué no las cancelas? Si continúas pagando por servicios que ya no te son útiles, no podrás ahorrar. Revisa tus suscripciones, televisión, revistas, cartas, etc. En lugar de pagar por estas suscripciones, busca otras formas de obtener la misma información. La mayor parte de la información que necesitas ya está disponible gratuitamente en Internet. 20. Consigue un compañero de salvamento. Puedes conseguir un amigo, pariente o colega que también quiera empezar a ahorrar. Esto te ayudará a controlarte y a hacer que el viaje sea menos solitario. Saber que alguien más está haciendo lo mismo te ayudará a mantenerte motivado y disciplinado. No tienes que divulgar los detalles de cuánto ahorras y gastas, solo tienes que controlarte y mantenerte concentrado. 21. Tener ideas de inversión. Ahora que estás ahorrando dinero, deberías tener un plan de inversión también. Invirtiendo tu dinero permites que aumente de valor. Por cada centavo o dólar que ahorres, planea una oportunidad de inversión. Tener dinero ahorrado es genial, pero ver que el dinero te hace más rico a través de la inversión es aún mejor. 22.
Compra a granel. Cuando compres artículos, especialmente cosas que usas a menudo en tu casa, debes comprarlos en grandes cantidades. Al comprar al por mayor podrás ahorrar dinero, porque estás comprando por adelantado. Así que incluso cuando los precios de los comestibles o bienes suben inesperadamente, no te afecta porque has comprado a granel. Para ser una persona que ahorra, tienes que ser previsor. 23. Lee sobre el ahorro de dinero. Los libros y los sitios web deben ser tu constante compañero, ya que te exponen a ideas y conocimientos que puedes implementar en tu viaje de ahorro. A medida que leas y descubras más, podrás tomar decisiones más inteligentes que te ayuden a mantener tus planes a largo plazo. Lee blogs, artículos y escucha podcasts sobre el ahorro. 24. No vayas a mirar escaparates con tu tarjeta de débito. Puedes disfrutar de la compra en vitrinas, pero no con tu tarjeta de débito. Si tienes que ir a navegar por el centro comercial, mantén la tarjeta en casa porque terminarás comprando cosas que no necesitas si vas con ella. Este es un paso preventivo que te asegurará un control firme de tus finanzas y planes de ahorro. 25. Ahorrar energía. Pagas la electricidad mensualmente, así que ten en cuenta cómo la usas. Cuando ahorres energía podrás reducir los costos mensuales recurrentes de pagar la electricidad, ayudándote así a ahorrar dinero. Apaga los interruptores de la luz y los aparatos que no estén en uso. Mejor aún, compra bombillas de bajo consumo. Duran más tiempo, son más duraderas y también tienen un aspecto más fresco. 26. Reducir las vacaciones. No tienes que viajar todo el tiempo. Ahorra dinero reduciendo los viajes excesivos que pueden causar una abolladura en tu bolsillo. Si quieres viajar, intenta hacerlo en horas de menor demanda, donde el costo del viaje será mucho más barato. Mientras vuelas, asegúrate de acumular esas millas aéreas. 27. Ejercicio. La salud es riqueza, y no estarías pensando en ahorrar cuando siempre estás enfermo. Así que en medio de todas tus tareas diarias, tómate el tiempo de hacer ejercicio regularmente y mantente en forma para que puedas estar lo suficientemente sano como para disfrutar de lo que estás ahorrando. 28. Hacer una venta de garage. Probablemente hay algunas cosas en tu casa o apartamento que ya no usas. ¿Por qué mantenerlas contigo cuando todo lo que tienes que hacer es ponerlas a la venta y hacer algo de dinero rápido para tu cuenta de ahorros? Organiza una venta de garage, ponlos en eBay y deshazte de estas cosas como libros viejos, ropa y aparatos electrónicos. 29. Ten en cuenta el futuro. Siempre ten en cuenta tu futuro y lo que quieres conseguir. Si no estás pensando en el futuro, entonces no te estás preparando para él. Debes recordarte constantemente la razón por la que estás haciendo lo que haces para mantenerte motivado. 30. Gestiona tus recursos. Los recursos que recibas o acumules en forma de dinero o bienes deben ser administrados. Ten en cuenta a quién le prestas dinero, en lo que gasta o te da consejos sobre cómo administrar tu dinero. Nunca asumas la responsabilidad que conlleva administrar tus finanzas a la ligera. 31. Evitar las salidas no planificadas. Esto es tan crucial. La gente se endeuda porque se dio a la presión de sus amigos y familiares para salir y divertirse en una salida que no habían planeado. Esto puede ser algo tan desprevenido como ir a restaurantes caros varias veces al mes o ir a jugar con amigos en un casino. 32. Considerar los artículos usados. Al comprar algunas ropas o bienes, podrías conformarte con artículos usados que aún están en buen estado, en lugar de comprar artículos nuevos, pero caros. Algunos de los bienes que podrías considerar comprando usados son coches, videojuegos, electrónica y libros. Sitios web como Craigslist, eBay e incluso Amazon venden productos usados. 33. Aprende las habilidades por las que pagas. Hay cosas por las que pagas a otras personas que podrías aprender a hacer tú mismo. Solo tienes que poner el tiempo y el esfuerzo en aprender estas habilidades para ser competente y lo suficientemente seguro para poder hacerlo. Si puedes cocinar tus comidas, no necesitas comer afuera tan a menudo. ¿Sabes cómo cambiar el aceite del motor o arreglar las luces de tu coche? Genial, eso te ahorrará una buena cantidad de dinero. Solo tienes que poner el tiempo y el esfuerzo en aprender estas habilidades para ser competente y lo suficientemente seguro para poder hacerlo. 34. Entretenimiento en casa.
En lugar de salir a menudo, puedes organizar una cálida recepción en casa e invitar a tus amigos o familiares. Estás en la comodidad de tu propia casa, que es más segura y te ahorrará el dinero de la gasolina al no tener que conducir. También ahorras dinero al no pagar el estacionamiento si quieres pasar una noche divertida en la ciudad. 35. Planificar las comidas de la semana. Si puedes planear tus comidas para la semana, podrás ahorrar adecuadamente. No esperes hasta el día en que se supone que debes preparar una comida antes de planearla. Tendrás que planear siempre. Este es el camino a seguir para cualquiera que quiera asegurar su futuro. 36. Espera antes de comprar. Antes de tomar la decisión de comprar algo, espera de 24 a 48 horas. Esto se debe a que nos entusiasma la idea de comprar cosas que no necesitamos. Pero si hacemos una pausa durante unos días, nos daremos cuenta de que ya no estamos tan entusiasmados y podremos pensar con una mente más clara. Cada vez que sale un nuevo modelo de smartphone, estoy tan ansioso como la siguiente persona por actualizarlo. Pero después de un par de días me conecto a Internet para leer algunas críticas y normalmente termino decidiendo que tomé la decisión correcta mientras esperaba. 37. No te pongas emotivo con los gastos y los ahorros. Las emociones y las finanzas no deben mezclarse. Debes ser firme y decidido en tu determinación de ahorrar, saber cuándo decir no, cuándo hay que hacerlo y cuándo insistir en no sacar nada de tus ahorros. 38. Rastrea tu progreso. Se llega a saber si se está progresando al medirlo. Siempre revisa tu plan de ahorros para ver si te estás acercando a tu objetivo. Además, asegúrate de controlar tus hábitos de gasto. Son muy importantes si vas a ser un gran ahorrador. No asumas nada hasta que tengas los hechos, y si tienes que ajustarte, no dudes en ponerlos en práctica. Hay sitios web y aplicaciones gratuitas que puedes descargar para hacer un seguimiento de tus ingresos y gastos. 39. Aprende de tus errores. Si cometes errores en el camino, aprende de ellos. Aprender de tus errores te hará más fuerte y centrado, así que no seas demasiado duro contigo mismo. Tómate el tiempo para ser consciente, analiza tus errores y aprende de ellos. Tal vez tomaste una decisión precipitada que afectó tus ahorros. Aprende de ello y asegúrate de que no vuelva a suceder en el futuro. 40. Registra tus gastos. Todo en lo que se gasta el dinero debe ser anotado. Esto te ayudará a llevar un registro de lo que haces con tu dinero. Una vez que te acostumbras a ahorrar dinero, no te descuides y pienses que no puedes hacer más ajustes. Siempre busca otras formas de ahorrar dinero o gastar menos en las cosas que necesitas comprar. La mentalidad de los ahorradores es de 24 horas al día, 7 días a la semana. 41. Compara tus gastos cada mes. Al registrar tus gastos, no deberías dejar los registros a un lado y olvidarlos. Echa un vistazo a tus registros del mes pasado y del presente, comparando tus gastos y tu patrón de ahorro. Si hay artículos de lujo en los que has estado gastando y sin los que puedes vivir, entonces es hora de quitarlos de tu lista. Tus ahorros deben aumentar cada mes, no reducirse, y tu patrón de gasto debe ser más frugal. 42. Dar solo los premios bien merecidos. Está bien darse un capricho de vez en cuando, pero debe ser un capricho bien merecido. Algunas personas usan los permisos como una excusa para gastar generosamente y no debería ser así. Cuando logras algo digno de un premio, entonces te lo has ganado. 43. Designar un día sin gastos. Debes elegir un día sin gastos en cualquier momento del mes. Será un día en el que no gastes ni un solo centavo, pero te quedes en casa y te diviertas con los recursos que tienes ahí. Mira una película en la televisión o en línea. Prepara una gran comida casera. Visita a un vecino. Planta nuevas flores en el jardín. En lugar de salir a comer, ve al gimnasio y quema algunas calorías. 44. Disfruta de las sobras. Las sobras no son para los perros. Cuando comas, toma las sobras y guárdalas en el congelador o en la nevera. Nunca tires la buena comida. También puedes ser creativo y mezclar las sobras con algo de arroz, verduras y carne. 45. Usa una lista cuando hagas compras. Antes de ir de compras, tomes el tiempo de hacer una lista que también contenga la cantidad que piensa gastar en cada artículo. No vayas a la tienda de comestibles, al mercado local, a una tienda o al centro comercial sin una lista de compras. Si lo haces, descubrirás que terminas comprando cosas que ni siquiera necesitas. Otro buen consejo es ir de compras con el estómago lleno.
Siempre que compras con el estómago vacío, tiendes a comprar más comestibles. 46. Limítate a lo que puedes pagar. La satisfacción es la clave para ser un ahorrador efectivo. Solo compra lo que puedes permitirte y solo debes darte el gusto de lo que necesites. Si te encuentras en una tienda que vende artículos o bienes de lujo que no puedes pagar, debes irte y alejarte. 47. Resistir la presión. Al ahorrar dinero, se enfrentará a la presión de la vida diaria para gastarlo. No cedas a esa presión. Primero tienes que ser lo suficientemente decidido para saber en qué te estás metiendo. Habrá presión de amigos y familiares para ceder y gastar dinero, pero tienes que ser capaz de ponerte firme y dejar que tu voz sea escuchada. 48. Inspirar a otros. A medida que ahorras, tu viaje puede ser una inspiración para otros. Hay mucha gente ahí fuera que lo ha intentado y ha fracasado. Si notas un proceso significativo con los pasos que se te han dado aquí, compártelos con otros que luchan con el ahorro, inspirándolos así. Tú también estarás inspirando. 49. Sé coherente. Esta es la clave para tener éxito en el ahorro. Cuando seas consistente, podrás hacer todo lo que planeaste y más. Algunas personas ahorran hoy y luego se olvidan de ello durante todo un mes y luego se preguntan por qué sus ahorros no aumentan. Así que sé consistente. Intenta lo mejor que puedas para cumplir siempre con el objetivo que te has puesto. 50. No te rindas. A través de todo esto nunca debes rendirte. Incluso cuando te encuentras con desafíos que parecen insuperables, no debes renunciar al ahorro. Incluso cuando experimentas más contratiempos de los que esperabas, no debes rendirte. Manteniéndote optimista serás capaz de superar los problemas que encuentres. No te rindas con tus planes y no te rindas a gastar más de lo que ahorras. Tal vez quieras tomarte un tiempo para volver a leer esta lista porque no son pasos que se leen una sola vez. Sin embargo, el aspecto más importante que debes saber es este. La persona que lo intenta y nunca se rinde sale mejor y más fuerte. Por lo tanto, no importa cuán difícil parezca al principio, tienes que mantenerte fuerte y nunca rendirte. Capítulo 4. Mantener la cultura del ahorro. Saber todo sobre el ahorro y su importancia no es suficiente. Te dije en la parte introductoria de este libro que se te enseñará todo sobre la idea de ahorrar, pero lo más importante es que quiero que tengas el poder suficiente para sostenerlo incluso después de leer este libro. La razón por la que tanta gente no progresa ni siquiera después de aprender un nuevo concepto es que no podían seguir con él a largo plazo. Así que terminan quejándose de que los pasos no funcionaron para ellos. Centrémonos en cómo podemos hacer que tú seas un ahorrador exitoso. Formas de sostener la cultura de la salvación. 1. Empieza con poco. Cuando hablamos de ahorrar, no nos referimos a ahorrar un montón de dinero de una sola vez, especialmente si estás empezando. Debes empezar por ahorrar pequeñas cantidades de dinero y luego, a medida que vayas mejorando y te sientas más cómodo con tu nuevo hábito de ahorro, puedes aumentarlo. Haciendo esto, se hace más fácil para ti seguir ahorrando y también más satisfactorio. 2. Ser coherente. Una vez que determines la cantidad que quiere ahorrar, debes ser coherente con ella. Esta es la clave de la sostenibilidad. No ahorres hoy y olvídate de ello mañana. Si va a ser algo que se haga mensualmente, entonces, por favor, pégate a ello y trata de no perderte ningún mes. La consistencia te ayudará a mantenerte disciplinado con tu plan. 3. Resistir el impulso de sacar dinero. A medida que ahorres constantemente, estarás tentado de sacar dinero de tus ahorros, especialmente cuando se presente algo que no sea esencial. Debes resistir este impulso a toda costa, recordarte a ti mismo tu objetivo y visualizarte a ti mismo alcanzando tu objetivo de ahorro. Mucha gente no puede sostener una cultura de ahorro porque no son disciplinados. 4. Reemplazar los ahorros gastados. Si cometes un error al sacar dinero de tus ahorros o si has experimentado una emergencia, encuentra la manera de reemplazar los ahorros que has reunido. Eres tú quien se hace responsable. Nadie te vigilará y te obligará a mantener buenos registros. Así que sé tu propio contador, asegurándote de que tus ahorros estén siempre intactos. 5. Presupuesto.
Si sientes que no puedes evitar gastar de más, entonces necesitas empezar a usar un presupuesto. Usa un presupuesto que sea cómodo para ti. Puede ser algo tan simple como un bolígrafo y un papel, o una aplicación de presupuesto gratuita que puedes acceder cuando quieras. Solo asegúrate de ajustarte a tu presupuesto. 6. Diviértete ahorrando. Ahorrar dinero no tiene que ser una tarea dolorosa en la que temes involucrarte. Ahorrar dinero puede ser un divertido juego de disciplina, determinación y establecimiento de metas. Tener un objetivo final para tus ahorros también hace más fácil empezar a ahorrar. Conclusión. ¡Qué viaje tan emocionante ha sido! ¿Estás emocionado? Oh, escucho un fuerte sí. Empezamos hablando del concepto bastante aburrido, pero muy importante de ahorrar y gastar, porque es el cimiento sobre el que se construyen los otros aspectos del ahorro. Esta base marca el ritmo para una experiencia más robusta y divertida, lo que lleva a que los ahorros sean significativos. Si siempre recuerdas los beneficios que conlleva el ahorro, siempre disfrutarás del ahorro. A veces, cuando sientes que tienes que rendirte, piensa por qué lo haces y sigue adelante. Nadie dijo que sería fácil y nadie dijo que estarías libre de desafíos. Por lo tanto, debes mantenerte firme en tu búsqueda de la frugalidad financiera ahorrando dinero. Todos cometemos errores, todos somos humanos, así que si terminas gastando dinero en una camisa o pantalones nuevos que no tenías en el presupuesto, asegúrate de que puedas recuperarte ahorrando un poco más la próxima vez. He enumerado 50 consejos aquí, pero no te limites solo a estos consejos y no te ciñas a un par de ellos, porque ya te han funcionado una vez. El secreto para mantener tus ahorros es ser versátil y a la vez consistente. Cuanto más lo intentas, mejor te sale y más experiencia obtienes durante un largo periodo. La clave para ser un gran ahorrador de dinero es mantener el mismo nivel de entusiasmo que tenías cuando empezaste. A diferencia de estar mentalmente cansado y al borde de rendirte, tienes que seguir adelante y no renunciar a tu objetivo de ahorro. No puedo subrayar la importancia de la consistencia. Te ayudará a superar los momentos en los que no estás tan motivado como deberías. Una vez que hayas acumulado una cantidad decente de ahorros, tienes que empezar a pensar en invertir para la jubilación. Este es el siguiente paso que te pondrá en el camino de la verdadera libertad financiera. Gracias. Me gustaría agradecerte de todo corazón por acompañarme en este viaje de ahorros. Hay muchos libros por ahí, pero decidiste darle una oportunidad a este. Si amplías tus conocimientos leyendo este libro, entonces necesito tu ayuda. Por favor, tómate un momento para dejar una reseña honesta de este libro. Esta retroalimentación me da una mejor comprensión de los tipos de libros y temas sobre los que los lectores como tú quieren saber más. También le da a mi libro más visibilidad a los potenciales nuevos lectores. Esto ha sido 50 consejos para ahorrar dinero, escrito por Giovanni Richters, narrado por Lisandro Romero. Copyright 2021, Giovanni Richters. Producción Copyright 2021, Giovanni Richters.